Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 6, La venganza de los caídos. Mientras tanto con el grupo de Pakar, ellos estarían caminando por una densa jungla, y en eso un soldado se detendría a tomar agua, cuando algo se clavaría en su boca, y lo traspasaría, así todos los soldados al voltear se asustarían, y después verían a una enorme araña, la cual comenzaría a mover sus enormes patas por toda esa zona, y en eso los soldados le empezarían a disparar, donde ella atraparía uno, a lo que después su compañero trataría de bajarlo, y evitar que la araña se lo llevará, y en eso Pakar vería que algunos de esos árboles de bambú eran sus patas, así él cortaría una y después diría, las ramas, corten las ramas, y en eso todos los soldados comenzarían a cortar las ramas, así causando que la araña se comenzara a caer. De esta manera el soldado que atrapó también lo haría, y todos sus compañeros lo ayudarían, mientras que Pakar le dispararía a la araña, así matándola, donde después todos saldrían de esa jungla, y todos estarían impactados, donde después Pakar diría, despierten ya, tenemos que seguir moviéndonos. En eso todos reaccionarían, por lo que se pondrían en marcha. Durante ese trayecto pasarían por un valle, donde verían varios fósiles de apatosaurio. En eso Pakar miraría hacia una montaña y vería una mano marcada, la cual fue hecha con sangre, donde después Pakar diría, ya vieron, si sangra. En eso todos los soldados estarían sorprendidos, donde después Randa miraría esto impactado. Mientras tanto con el grupo de Conrad, todos estarían pasando por un pantano. En eso él diría, no debemos estar lejos de la nave que cayó al sur, continuaremos por aquí, pero en ese mismo momento, el agua se movería, y después todos se impactarían, ya que un esquerbúfalo estaría saliendo de ese lago, donde después él los miraría y se acercaría, a lo que después un soldado le apuntaría con su arma, donde después Conrad le diría que la bajara. Así él haría caso, y el esquerbúfalo los miraría, y después se giraría y en eso, él entraría de nuevo al agua, así dejando a todos impactados. Así volverían a ponerse en marcha donde entrarían por una jungla, siguiendo un río. En eso ellos escucharían unos pasos, y después todos se comenzarían a acercar con sus armas en mano, y en eso al dar la vuelta, se toparían con el grupo de Pakar, quienes estarían felices de ver a sus compañeros. En eso él diría, me alegra mucho que estén todos bien. En eso Conrad diría, a nosotros igual señor, donde después le diría, que podían caminar más al sur, y llegarían a la extracción segura con el barco y podrían irse de aquí. En eso Pakar diría, ese plan suena magnífico, pero aún no podemos irnos. En eso Conrad diría, ¿de qué está hablando capitán? Donde después diría, tenemos que ir hacia donde están los dirigibles, que transportaban los misiles de gran peso. Ante esto todos se impactarían, donde después Mason diría, ¿para qué quiere ir hacia donde están ellos? En eso él diría, hay demasiadas municiones para matar a esa cosa. Ante esto todos se sorprenderían, donde después Mason diría, está loco, si todos los dirigibles fueron destruidos cuando estaban en el aire, y esas cosas son para lanzar desde ahí, ¿cómo rayos piensa usarlas contra el simio? En eso él diría, todos los monstruos tienen una debilidad, él tiene que tener una. Ante esto unos estarían en desacuerdo sobre hacer eso, ya que lo veían muy arriesgado, sobre todo después de ver la descomunal fuerza de Com. En eso Mason y unos cuantos de los científicos que sobrevivieron se opondrían, así Pakar se molestaría y les apuntaría con su arma. En eso Conrad diría, mientras se ponía en medio, está bien tranquilo señor, escuche, si sigue este camino siguiendo el río, pero de su lado opuesto, llegará a donde usted quiere ir, yo llevaré a estas personas a donde está el barco, y lo esperaremos ahí. Está bien. Ante esto Pakar se tranquilizaría, y en eso diría, lo oí fuerte y claro, por lo que después él con sus soldados, y junto a Randa se pondrían en marcha, mientras que los demás se dirigirían hacia donde estaba el barco, y el grupo de Conrad estaría pasando por una montaña, y en eso todos escucharían un fuerte quejido, donde después irían a investigar, y en eso verían como un Indricotherium estaría debajo de unos escombros, producto de los dirigibles que cayeron cerca de ahí.
En eso Mason diría tenemos que ir a ayudarlo, donde después uno de los científicos diría, ¿y cómo piensas que lo haremos? Esa cosa es más grande incluso que un dinosaurio, pero en eso verían cómo Con llegaría, ante esto todos se asustarían, y unos dirían que se fueran de ahí, pero en eso Conrad diría, esperen, él no nos está prestando atención, así todos lo mirarían y después él diría, vean, y en eso verían cómo Con le quitaría los escombros al enorme rinoceronte, y lo ayudaría a ponerse de pie, así todos se impactarían, pero más al ver que ese animal no se asustaría al ver a Con, sino que simplemente se iría de ahí, así todos se impactarían, pero en eso verían como Con se molestaría, y daría unos fuertes rugidos, donde ellos voltearían hacia donde estaba viendo Con, y verían a unos enormes reptiles de dos extremidades con enormes y largas colas, y en especial una cara con grandes dientes, la cual parecería una calavera. Así ellos se sorprenderían, pero a la vez se asustarían, en eso Con los miraría furioso, mientras que los demonios calavera rugirían, y todos se abalanzarían contra Con, al igual que él, en eso los demonios calavera irían a toda velocidad hacia donde estaba él, y en eso Con brincaría, donde los Skullcrawlers seguirían de largo, así Con los aplastaría, mientras que otros chocarían con unas rocas, donde después Con tomaría de la mandíbula a uno, y lo estrellaría con fuerza contra el piso, en eso él golpearía a otro que trataría de morderlo, y al mismo tiempo lo sujetaría de ambas mandíbulas, y se las rompería, así abriéndole su mandíbula en dos, así dejando más impactados a todos, donde después tomaría los dos que quedaban, y en eso él los tomaría de sus cuerpos, y después los comenzaría a girar, así los mandaría por los aires hacia unas rocas, donde se las clavarían en sus cabezas, así muriendo, ante esto todos estarían impactados, y en eso Con daría un fuerte rugido, y después se golpearía el pecho, en eso él voltearía hacia donde estaban ellos, y después los miraría, y en eso el grupo de Conrad se asustaría, y por el miedo no podrían moverse, pero en eso Con solo los miraría, y después frunciría el ceño, a lo que después él se giraría y comenzaría a irse, así dejándolos más impactados, donde después los científicos suspirarían y en eso uno diría, eso estuvo muy cerca, donde otro diría, bastante cerca, aló. Que después Mason diría, él no nos hizo nada, solo nos observó, a lo que después ella diría, esto es extraño, porque él no nos hizo nada, en eso Conrad diría, porque no le hicimos nada, así todos se confundirían, y en eso uno diría, ¿a qué te refieres? En eso Conrad señalaría los cuerpos de los demonios calavera, ¿qué diferencia hay entre ellos, y el animal que ayudó Con? En eso todos estarían pensativos, y Conrad diría, el otro no lo provocó, y en cambio se veía que era un animal pacífico, mientras que ellos, por alguna razón desataron su enojo, y por eso los atacó, ante esto todos estarían sorprendidos, donde después Mason diría, entonces eso quiere decir, a lo que después Conrad diría, así es, él no es alguien que ataque sin ningún motivo, lo que significa que él solamente estaba defendiendo su territorio, de nosotros cuando estábamos lanzando los misiles, seguramente se sintió amenazado, y por eso los destruyó, ante esto todos estarían impactados, mientras tanto con el general Packard, todos se habrían dirigido hacia donde estaban los dirigibles que habían caído, pero antes habrían tenido que cruzar por el cementerio de gigantes, donde habrían restos de los miembros de la especie de Con, al igual que otras grandes criaturas, incluyendo dinosaurios, y mamíferos de gran tamaño, y en ese mismo lugar se habrían topado con varios demonios calavera, donde ellos tratarían de luchar, pero serían fácilmente derrotados, mientras que otros habrían sido devorados, al igual que Randa, y en ese mismo lugar, Packard encontraría varios restos de cuerpos, donde encontraría sus placas, dándose cuenta que eran parte de sus soldados, así él se molestaría más, y estaría muy furioso al ver que esos monstruos se comieron a sus hombres, por lo que estaría más decidido a acabar con Con, después de una difícil pelea contra los mayores depredadores de la isla Calavera, conseguirían
salir de ese lugar, y después él crearía una tumba, donde pondría las medallas de sus hombres, y en eso él diría, estos soldados no murieron en vano, así que ahora honraremos su sacrificio, asesinando a ese maldito simio, donde después todos los soldados al ver las bajas, ya no estarían tan convencidos de seguir con ese plan, pero no dirían nada, donde después comenzarían a sacar varias cosas de los dirigibles, y las empezarían a armar, y al mismo tiempo a crear varias trampas, mientras que el grupo de Conrad se habría detenido a descansar. En eso un científico diría, estoy muerto, déjame dar un respiro, donde después todos escucharían un fuerte rugido. En eso Conrad diría, mientras ponía una mirada seria, esperen aquí, así él comenzaría a subir por una colina, donde después Mason lo seguiría, así ellos llegarían a la cima, donde después no podrían observar nada por las grandes nubes que cubrían todo ese valle, pero en eso ellos verían algo detrás de ellas, y después Con se acercaría más y más, así ellos se pondrían nerviosos, pero en eso Con solo los miraría, a lo que después él se acercaría más y más a ellos, donde después estarían a unos metros de distancia, así ambos se quedarían impactados al ver el colosal tamaño de Con, donde después Mason se acercaría, y Conrad le diría, espera, detente, pero ella no le haría caso y se acercaría más a Con, donde después ella extendería su mano lentamente, y en eso tocaría a Con, donde después Con solamente la miraría a los ojos, y después él cerraría los suyos, así ellos se quedarían impactados al ver que Con no les haría nada, y reforzarían la teoría de Conrad, sobre que él no era malo, solo estaba defendiendo su territorio, pero en eso Con se alejaría de ellos, y después se escucharían, y se verían unas explosiones a lo lejos. En eso Packard diría, activen los explosivos, la última vez fue lo que lo atrajo a nosotros. Así los soldados apretarían varios interruptores, y después unas bombas empezarían a explotar, donde después Con las vería, y en eso él daría un fuerte rugido, y en eso él se dirigiría hacia donde estaban ellos, mientras que Conrad y Mason bajarían rápidamente de la montaña, y les dirían a los demás que irían a salvar a Con, pero ellos no estarían de acuerdo, pero en eso ellos los convencerían, así aceptarían. Mientras tanto, debajo de la tierra, en las profundidades de la isla Calavera, Ramarak estaría durmiendo, pero en eso él al escuchar los retumbares de la superficie, abriría sus ojos, y en eso él daría un fuerte rugido, así todos los demás Skullcrawlers al verlo, retrocederían, y en eso él comenzaría a trepar por una cueva, mientras tanto con los soldados, todos seguirían detonando los explosivos, y en eso verían a Con a lo lejos, donde él daría unos fuertes rugidos, y después Packard lo miraría, y en eso Con se comenzaría a dirigir hacia donde estaban ellos, donde después Packard diría ahora, en eso arrojarían varias antorchas al agua, la cual se encendería, y Con comenzaría a quemarse, donde le empezaría a rugir del dolor, mientras que Packard estaría mirando esto con una sonrisa, pero en eso Con conseguiría apagar una parte del fuego, y enseguida, él con su mano arrojaría parte del fuego a los soldados que estaban en esa zona, y los quemaría, mientras que después él enterraría sus manos en la tierra, y así comenzaría a alzar enormes rocas y trozos de tierra, que comenzarían a aplastar y apagar varios de esos lugares que estaban en llamas. Así Packard estaría sorprendido, pero en eso Con caería, donde después Packard se acercaría, y en eso él diría, ahora sabes quién es el rey, ¿verdad monstruo? Donde Con lo miraría, y Packard estaría a punto de presionar un botón, pero Conrad y los demás llegarían y lo detendrían, así ellos le dirían que no tenía la necesidad de asesinarlo, pero él diría que era por sus hombres caídos, pero en eso sus soldados también se opondrían a eso, y tratarían de convencerlo de que no lo hiciera, pero en eso en el río, algo haría que el agua se sacudiera violentamente, donde después un pequeño remolino se formaría, y en eso algo saldría con fuerza, así todos se cubrirían, y en eso algo caería, y después Ramarak daría un fuerte rugido. Ante esto todos se impactarían, pero se asustarían al ver un demonio calavera mucho
más grande, casi llegando a lo mismo que media Com, donde después él los miraría, y después postraría la mirada en Com, quien estaría inconsciente. En eso Conrad diría, corran, donde después todos se alejarían de ahí, pero Packard no, y después Com estaría abriendo poco a poco sus ojos, y después vería a Packard, donde él diría, muere, pero en eso Com lo aplastaría, pero en eso él al ver a Ramarak se sorprendería, pero en eso vendría a su mente la imagen de hace 30 años. Y en eso él se enojaría, y después con dificultad se pondría de pie, y en eso Ramarak pondría una sonrisa, y en eso Com trataría de golpearlo, pero Ramarak solamente con sus garras lo haría caer, y después lo aplastaría, y en eso Conrad miraría esto impactado, y después Ramarak al verlo, bajaría de Com y se dirigiría tras ellos, así él se asustaría, y comenzarían a huir, así pasarían por las grandes junglas donde incluso los animales, al ver a Ramarak se asustarían y todos comenzarían a correr, mientras tanto Com estaría abriendo sus ojos lentamente, y en eso con dificultad se colocaría de pie, en eso él se sujetaría sus heridas, y después recordaría cómo fue que Ramarak lo atacó, así él se sorprendería, pero a la vez se molestaría, y en eso él vería todo un rastro de destrucción, y Com podría percibir la presencia de Ramarak, por lo que se enojaría, y comenzaría a seguir el rastro, mientras tanto Conrad y los demás sobrevivientes empezarían a cansarse, y en eso llegarían a un río, donde después Conrad miraría esto, y en eso él diría, estamos cerca de la ruta por la cual va a pasar el barco, y en eso un soldado diría, pero ¿cómo le haremos saber que estamos aquí? En eso Mason diría, puedo subir a esa montaña y hacerle una señal, en eso todos estarían impactados, pero en ese mismo momento Ramarak llegaría atrás de ellos, a lo que después Conrad diría, ve rápido, nosotros te ganaremos tiempo, de esta manera. Ella se dirigiría a toda velocidad hacia allá, mientras que Ramarak los empezaría a seguir. En ese mismo momento Com llegaría, y lograría divisar a Ramarak desde una montaña, y en eso él se enojaría, y después vería una gran roca que estaba ahí, donde él la tomaría, y en eso él comenzaría a correr en dirección de ellos, donde después daría un gran salto al mismo tiempo que un fuerte rugido, y en eso Ramarak se giraría y recibiría el fuerte ataque, así él rugiría del dolor. Mientras que el grupo de Conrad miraría esto con asombro, pero aprovecharían esto y se irían de ahí. En eso Ramarak se repondría y después miraría a Com, quien le regresaría muy enojado la mirada, y en eso ambos Kaijus darían fuertes rugidos, y se lanzarían uno contra el otro, donde Ramarak le mordería su brazo a Com, mientras él aplicaba mucha fuerza, pero en eso Com lograría zafarse de la mordida de Ramarak, y en eso Ramarak le daría unos fuertes cortes con sus garras en su pecho a Com, quien rugiría del dolor y trataría de quitárselo de encima, pero en eso Ramarak le mordería con fuerza su cuello a Com, y lo estamparía contra una montaña, así lo comenzaría a golpear una y otra vez, mientras Com intentaba liberarse, pero Ramarak aplicaría más fuerza, pero en eso Com pensaría que no podría quitárselo, y en eso dejaría de aplicar fuerza, cuando recordaría cómo su madre fue asesinada por Ramarak, y en eso Com se enojaría, y después comenzaría a aplicar más fuerza, a lo que después tomaría las mandíbulas de Ramarak, y las comenzaría a abrir. Ante esto Ramarak estaría sorprendido, y en eso Com lo tomaría y lo estrellaría contra la montaña, así golpeándolo, y en eso él le daría un golpe, pero Ramarak reaccionaría, y se quitaría, donde después con su cola, se sostendría del cuello de Com, y se sujetaría de su espalda, así tirando a Com, quien caería, y después trataría de ponerse de pie, pero en eso Ramarak se abalanzaría contra él, y trataría de morderle su cuello, pero Com se quitaría y lo sostendría de su cuello, mientras Ramarak le daba cortes con sus garras. En ese mismo momento Mason llegaría a la cima, y dispararía la bengala, donde el barco la divisaría, así ellos se quedarían desconcertados por eso, a lo que después Ramarak se soltaría de Com, donde después Com tomaría un árbol, y en eso él le quitaría las ramas convirtiéndolo en un arma, y en eso ambos monstruos se abalanzarían, donde después con el árbol, golpearía a Ramarak, quien lo recibiría de lleno, pero en eso Ramarak se repondría, y en eso enredaría su cola en Com, y él lo sostendría, pero en eso Ramarak se giraría rápidamente hacia atrás, y jalaría con fuerza a Com, quien se sorprendería, y saldría volando hacia los restos de varios barcos. En eso Com se enredaría con las cadenas oxidadas, y trataría de zafarse, pero Ramarak se acercaría a él, y en
En eso lo trataría de morder, pero recibiría varios disparos, y en eso tanto él, como los soldados se girarían, y vería como un bote estaría llegando por el río, así dejándolos impactados, y en eso los soldados irían donde estaba él, mientras que los que estaban disparando dirían, no puede ser, ¿qué es esa cosa? A lo que otro diría, no lo sé, y en eso seguirían disparando, donde después Ramarak se dirigiría hacia donde estaban ellos, mientras que Kong trataría de colocarse de pie, pero no podría. En eso él con más fuerza conseguiría zafarse de las cadenas, donde después él vería que su mano estaba aún enredada en una, por lo que él tiraría con más fuerza, y lograría zafarse, pero también tendría en su mano unas cuchillas de un motor. En eso él con esa cadena, la lanzaría contra Ramarak, quien la recibiría de lleno, y se impactaría. En eso Kong lo comenzaría a jalar, donde después él tiraría con fuerza, así Ramarak se dirigiría a él, y en eso Kong lo recibiría con un fuerte golpe, y en eso él lo tomaría de su cabeza, y de su cola, y después lo estrellaría contra la montaña, donde estaba Mason, así ella caería hacia el agua, pero Conrad notaría esto, y se dirigiría hacia donde estaba ella, y la salvaría entrando al agua, mientras que por otro lado, con los metales, empezaría a golpear a Ramarak, así poco a poco debilitándolo, donde después le haría un gran corte en su cuello, y así Ramarak caería. En eso Kong daría un fuerte rugido, y después, él miraría a los humanos, quienes se asustarían, pero en eso Ramarak se repondría, y después atacaría a Kong por la espalda, donde le mordería con fuerza su hombro, así él le clavaría sus colmillos en su carne, donde Kong no podría quitárselo, ya que también le estaría clavando sus garras, pero en eso Ramarak, poco a poco empezaría a rasgarle la carne a Kong, quien empezaría a rugir del dolor por esto, pero Kong, ya furioso por esto, tomaría la lengua de Ramarak, y con fuerza tiraría de ella, así no solo se la arrancaría, sino también le sacaría sus intestinos, así acabando con su vida, donde después tiraría su cuerpo, haciendo retumbar todo, así él se golpearía su pecho y daría un fuerte rugido en señal de victoria, así todos los soldados se quedarían sorprendidos, donde después Kong los miraría, y ellos se asustarían, pero al estar a punto de dispararle, Kong frunciría el ceño, y después se comenzaría a marchar, así dejando a todos sorprendidos, mientras uno de los científicos tomaba fotos. Así los soldados junto a los sobrevivientes regresarían al barco, y se irían de la isla Calavera. En eso Mason y Conrad y otros sobrevivientes habrían sido llevados a una instalación secreta, donde los habrían interrogado, y les habrían dicho que no deberían contar nada de lo que vieron en la isla, porque producirá el caos, y ellos no entenderían eso, pero en eso les mostrarían un acontecimiento secreto sobre unos experimentos que ocurrieron en la Polinesia francesa, donde se hicieron pruebas en años anteriores para destruir a un organismo no identificado, el cual había sido catalogado como destruido, pero después varios avistamientos fueron reportados en el mar, donde varios barcos pesqueros desaparecieron, y días después habían sido encontrados con grandes daños, y sin la tripulación. De esta manera ellos estarían sorprendidos, y en eso les mostrarían una foto del avistamiento de la criatura, donde se podrían observar unas huellas